No te cojo. Hola, chuleta. Bueno, la charla la va a impartir José Ignacio Salafranca y él es ahora mismo director de Banca de Empresas de Ibercaja desde el 2014, además de socio de empresas familiar, consejero de varias sociedades participadas, presidente y consejero de empresas Grupo Familiar, La Peña, y antes de ejercer como director de Banca de Empresas de Ibercaja, pues ha trabajado también como en el área de riesgos, de Banca de Empresas y director de oficina. ¿Vale? Entonces os va a hablar de productos financieros, lo que hemos visto en clase, pero desde el punto de vista más profesional y actual. ¿Vale? Buenos días, muchas gracias por la presentación. Ay, espera. Yo os quiero hablar un poco desde el punto de vista del sector financiero, de los bancos, de cómo, para que entendáis un poco, os pueda explicar, os sepa explicar cuál es un poco la relación de las empresas con los bancos, cuáles son los productos con los que trabajan las empresas con las entidades financieras y cuál es la forma de operar de un banco y también de una empresa, porque yo, como bien os ha dicho también el profesor, pues también soy socio de una pequeña empresa familiar, con lo cual tengo relación también desde el ámbito, digamos, cliente. ¿Vale? No quiero soltaros un rollo muy técnico de productos y tal, porque creo que tampoco lo ágil aquí es que sea participativo, que vosotros, por favor, me preguntéis todas las dudas que tengáis y que os sepa responder y que lo hagamos un poco más ameno, porque si yo os cuento aquí los productos que tenemos los bancos, eso podéis entrar a las páginas web y lo vais a ver, no hace falta que nadie lo vea. ¿Vale? Entonces, primero, si os parece, vamos a hablar un poco del sector financiero. Antes de hablar de productos de la banca, vamos a pensar un poco cómo está la banca o cómo ha evolucionado la banca en los últimos años. ¿Vale? Un poco una primera reflexión que yo me haría, antes de ver todo esto que pone aquí, es que pensamos un poco si hay muchos o pocos bancos hoy actualmente en España. No sé qué pensáis, o qué nombres de bancos os vienen a la cabeza como bancos más importantes que hay o cuántos hay. Y si no te suena Santander, BBV, La Caixa, Ibercaja, lógicamente, que es el banco aragonés, y yo creo que eso tenemos que hacer todos un poco patria aquí de que tenemos un banco a nivel nacional en nuestra comunidad y es uno de los pocos bancos que queda, pero ¿os suena algún banco más de relación que conozcáis, que tengáis en mente ahora, aparte de todos estos que os he dicho? El BBVA. BBVA, correcto, es un gran banco a nivel nacional e internacional. ¿Alguno más? Caja Rural. Caja Rural, ahora hablaremos también, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Aragón, correcto. ¿Hablo o no? Sí, por favor. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre muy extraño, que empieza por K. La Cucha Banca. Sí, bueno, en definitiva diríamos que los bancos más grandes que han quedado en el panorama bancario son Caixa, Santander y BBV. Son grandes bancos multinacionales y están por todo el mundo. Luego tenemos bancos de un tamaño mediano, en los que estaría Banco Sabadell, Bankinter, Abanca, Grupo Gallego, Ibercaja Banco, por supuesto, y hay poco más. Estamos 9, 10 grupos bancarios actualmente en el sistema financiero español. Las cajas rurales, que en Aragón tenemos 2 cajas rurales de Teruel y Caja Rural de Aragón, pero en total tendremos 10 grupos bancarios. Hace 10 o 12 años había dos sectores, bancos y cajas de ahorros. Vosotros en Aragón conoceríais o habréis oído Ibercaja, CAI, Multicaja, Bantierra. Estas cajas han desaparecido. CAI, Bantierra, Multicaja, estas han desaparecido. Ha habido fusiones, en nuestro caso Ibercaja ha absorbido a CAI, que era su gran competidor en Aragón, y eran dos grupos relativamente grandes, ha quedado uno. Y las cajas rurales, aunque quedan varias pero muy pequeñitas, están prácticamente todas tuteladas por el Banco Cooperativo, que es el grupo de las cajas rurales. Con esto que os digo, ha habido una gran crisis en el sector financiero. Si tenéis familia en banca, que la tendréis algunos seguramente, está habiendo multitud de ERES, reducciones de plantilla, cierres de oficinas. Bueno, el sector financiero está en una reconversión industrial y eso afecta a las empresas. Y eso, cuando uno va a trabajar en una empresa o va a trabajar en un banco, tiene que saber que hoy el mundo financiero es global, pero viene de una crisis muy aguda que ha hecho una auténtica revolución en el mapa financiero español. De 50 cajas de ahorro que había, hoy quedamos prácticamente de origen caja de ahorro 3, Cuchabank, Unicaja e Ibercaja.
y las rurales, que es un perfil aparte, pero realmente quedamos 3 de más de 50 cajas de ahorros que había hace 12, 14 años. Para que os hagáis una idea del tsunami que ha habido en el sector financiero. Y a nivel de bancos pasa parecido. Había bancos de tamaño mediano pequeño que con la crisis que hubo primero en Estados Unidos de Lehman Brothers y del sector inmobiliario y luego trasladada a todo el mundo, eso conllevó que el sector tuvo que concentrarse porque muchas entidades financieras tendrían que desaparecer porque sus balances estaban quebrados. Y al final es un sector vital para la economía que lógicamente no puede permitirse que un banco quiebre porque eso puede tener un impacto muy negativo en la economía del país. Entonces, todo esto ha pasado y eso es muy importante que lo sepamos hoy porque sigue pasando, sigue habiendo concentración, aunque mucho más pequeña ya porque prácticamente toda la banca ya se ha concentrado. El año pasado hubo un proceso muy relevante también que fue la absorción del Banco Popular, un gran banco también, por el Banco Santander, y con eso prácticamente pues está casi concluido la reestructuración del sector financiero español. Hay mucha información en prensa a veces de que tal banco o tal otro puede ser absorbido por otro, que se pueden unir, pero esto ya va a ser más pequeños esos movimientos porque prácticamente, como os digo, hay 8 o 10 grupos bancarios en España, con lo cual tampoco es bueno para la economía que queden 3 o 4 grupos bancarios, ni para las empresas, porque al final esto es un mercado como cualquier otro mercado, oferta y demanda. Si hay pocos oferentes, la demanda está un poco esclava de las condiciones que esa oferta le va a dar. O sea, no es bueno para mi empresa que yo solo pueda hablar con 3 bancos. Es bueno que pueda hablar con... No voy a tener que tener 15 bancos en mi pool bancario, que le llamamos a los bancos de relación de una empresa. Pero sí que es bueno que pueda hablar con más de 3 o 4, porque si hablo con 3, que son muy grandes, que tienen una visión global del mundo, y mi empresa está en Zaragoza, facturo 1 millón o 2 millones de euros, pues mi capacidad de negociación y los productos que me puede suministrar ese banco, pues no puede que sean los idóneos para mí. Entonces, mi opinión personal es que el sector financiero se ha concentrado porque había que hacerlo, porque la economía lo requería, pero que tampoco es bueno ya mucha más concentración. Aquí voy a defender mi libro. En Aragón, como os digo, tenemos Ibercaja Banco. Somos una caja de ahorros de origen, caja de ahorros que ha sobrevivido todas esas crisis, que no tuvo que pedir una inyección económica al Estado para evitar que quebrara, que muchísimos bancos tuvieron que hacerlo y se han perdido esos dineros, por la Sareb, a vehículos que hizo el Estado para inyectar ese capital en esos bancos. En el caso de Ibercaja Banco, el banco es un banco totalmente solvente su balance, que no requirió ninguna ayuda. Es más, absorbió a CAE, la Caja Inmaculada, y a otras cajitas pequeñas que estaban ya unidas con CAE, una caja extremeña y una caja de Burgos, y todo eso ha constituido lo que hoy en día es Ibercaja Banco. El sector también, la regulación y la crisis financiera ha obligado que la normativa y la regulación a la que estamos sometidos los bancos sea mucho más estricta y más agresiva que hace 15 o 20 años, lo cual es bueno, ¿vale? Igual que en las empresas. Eso es bueno. Es un poco negativo en el día a día o farragoso para los gestores y para las personas que trabajamos en la banca, porque nos exige mucho más y hay muchos más protocolos de gestión, lo cual pues, complica el día a día, pero en el fondo es bueno porque la experiencia de la crisis nos ha enseñado que los bancos tienen que tener una tutela y un control muy riguroso, porque son un agente clave en la economía de cualquier país. Entonces no puede permitirse lo que pasó, que por varios motivos, que ahora eso hablaría para otra charla, pero en definitiva, que hubiera peligro de que quebraran bancos y arrastrasen con ello casi a la economía de un país, ¿vale? Entonces, en nuestro caso Ibercaja Banco, tenemos que salir a bolsa este año por esa nueva regulación bancaria, o sea, no sé si lo habéis leído en prensa, quizás lo habéis podido leer. Estamos en un proceso de salida a bolsa, porque nosotros estamos participados por las fundaciones que son el origen de la caja de ahorro, y la regulación bancaria dice que una fundación bancaria, que es una entidad sin ánimo de lucro, no puede tener más del 50% del capital de un banco. Entonces, estamos obligados a salir a bolsa para diluir esa participación de capital. Y va a ser en febrero, además, esto es muy reciente. La hemos paralizado precisamente por la crisis del conflicto o la invasión de Rusia, mejor dicho, en Ucrania, porque todo esto ya es global. Un banco con sede en Aragón, en Plaza Paraíso, está afectado por la economía mundial. Entonces, esto ha quedado paralizado, pero se va a cometer durante el año 2022, porque, bueno, si no hay cambios regulatorios también por todas estas crisis que está habiendo, igual que la crisis del COVID.
que no hemos hablado de ella, pero lo podemos comentar también si queréis, porque también es algo que ha impactado muy abusadamente en la banca, en las empresas y en el día a día de todo el mundo. Pero en concreto el sector financiero, un poco, porque os hagáis la idea, este es un poco el mapa o la foto de lo que es hoy el sector financiero en España. Aparte de los bancos, hay muchísimos actores que han venido nuevos al mundo financiero y de la empresa para poder colaborar o ser proveedores financieros de una empresa. Hace 15 años, si hubiéramos pensado que un fondo de inversión, no sé si conocéis un poco las figuras, una sociedad de capital riesgo, un Google, un Amazon, fondos que invierten en proyectos emprendedores de nueva creación y van a financiar por internet a empresas locales, pensaríamos que eso es algo imposible. Hoy es real y hoy está aquí ya. Ya no hablo de las nuevas monedas, de las criptomonedas, de que creo que en otra charla el otro día quizás también nos hablarán de esto. O sea, han venido cosas que ni existían ni se les esperaba, pero hoy están aquí ya. Aunque también debo deciros, y un poco porque yo vengo del sector que vengo, mi opinión es que el corazón de la operatoria de una empresa es el mundo financiero. Es bueno y interesante que haya nuevas oportunidades para las empresas y para los emprendedores para obtener capital. Es bueno y se utilizan mucho. Nosotros, es más, nosotros financiamos muchos proyectos de la mano de fondos de capital riesgo, de figuras ajenas a la banca, y las financiamos conjuntamente con ellos para participar en grandes proyectos. O sea, la banca al final tiene que adecuarse con cualquier empresa a lo que está en la calle. No podemos ponernos enfrente, al revés. Buscamos colaborar y financiar en algunos proyectos. Hablo de proyectos muy grandes que requieren mucho capital y que nosotros, para diluir nuestra participación en el riesgo, pues buscamos compartir. Entonces, esos actores también han venido. Con lo cual, fijaros un poco el modelo en el que vosotros ya vais a llegar al mundo laboral, ¿no? Es un modelo totalmente distinto al que vosotros no habéis conocido, el que os estoy contando, pero que sepáis que venimos de ahí y que muchas de las cosas que hoy pasan o van a pasar, hay que conocer este pasado para entender por qué pasan después y por qué a futuro pueden volver a pasar. A mí, desde luego, si me hubieran contado esto hace 20 años, pues me hubiera dicho que imposible, pero ha pasado. Había una crisis que nadie esperaba ni nadie sabía. Y eso ha afectado a los tipos de interés, a las condiciones en que las empresas trabajan, al tamaño de las empresas también afecta. Eso es una batalla que tenemos en Aragón. Tenemos empresas muy pequeñitas, ese es el tejido industrial medio de España. El 95% aproximadamente de las empresas españolas facturan menos de 3 o 4 millones de euros. Puede parecer una cifra muy grande, pero en el mercado global es una cifra pequeñísima y ridícula. Pues ese es el tejido industrial español, la mayoría. Y eso es también un problema a la hora de poder trabajar en un mundo global. Las empresas con Internet y con la globalización que está habiendo a nivel general en cualquier producto que fabriquen, ya no tienen sus clientes en Zaragoza o en Aragón, los pueden tener en Zaragoza, pero los pueden tener en Londres, en India o en Estados Unidos o en cualquier mercado. Y eso requiere también productos financieros adecuados para trabajar en esos mercados globales y también una estructura mucho más profesional, porque esos mercados lo exigen. Entonces, bueno, os he contado un poco de partida este tema para que un poco nos centremos en cómo es el sector financiero actual. Es un sector muy cambiante que todavía está evolucionando. También está habiendo un proceso de digitalización muy agresivo. Yo, por ejemplo, para darme una idea de mi función, yo tengo una función comercial ahora, en otros tiempos he tenido analítica de riesgos, pero prácticamente nosotros ya no tenemos una oficina física en la que estamos en nuestra jornada laboral trabajando. Yo en la mochila que me he traído llevo mi ordenador y esa es mi oficina bancaria y mi móvil. O sea, esto a vosotros esto sonará ya muy habitual, pero antes no era así. Estábamos cerrados en una oficina, los clientes venían allí, los atendíamos en la oficina, era todo muy próximo y muy local. Eso hoy en día cambia. Mi relación con mis clientes es toda vía online. Reuniones por videoconferencias. Bueno, el COVID lo ha acelerado también, pero en este sentido, bueno, lo ha acelerado, pero teníamos ya las herramientas preparadas. Nosotros llevamos ya 4 o 5 años trabajando así, porque ya el banco va dando sus pasos. Si somos un banco de tamaño mediano, igual de BBV o Santander, no. Nosotros y el banco ya tenemos la red comercial de empresas preparada para trabajar online sin ningún problema y sin acudir a la oficina. Con lo cual el mercado se tiene que adaptar, igual que las empresas se tienen que adaptar contigo. ¿Vale?
Eso es un poco lo que es la situación o la actualidad del mundo bancario. Bueno, esta presentación, que aparte no sé si se verán bien o no, tampoco voy a entrar mucho. Esto es una presentación que hacemos para personas que se incorporan nuevas a las áreas de banca de empresas en figuras comerciales. Está adaptada, pero realmente probablemente vosotros podríais ver si entráis dentro de 1, 2, 3 años a trabajar en banca o en caja. Es una sesión parecida a la que hacemos en nuestro caso real. Profundizamos con mucho más detalle en ejemplos y en operatoria ya, pero realmente es una adaptación y una presentación a compañeros que se incorporan a la área de banca de empresas, ¿vale? Con lo cual es real 100% todo lo que os voy a presentar. Voy a ir rápido porque es demasiado extensa y para el tiempo que tenemos de hora y media, pues igual no es demasiado extenso, ¿vale? Luego al final también os enseñaré un ejemplo de una empresa y de posibles operaciones que podría hacer con nosotros para que veáis también, pues, en real con un caso que podría pedir mi empresa, cómo podría negociar, qué precios, bueno, que opinéis un poco vosotros también, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo vamos a ir avanzando porque aquí os he explicado un poco el porqué de todo esto que ha pasado en el sector financiero, ¿no? El redimensionamiento, el saneamiento de los balances. Esto es un mapa que aquí no se ve, pero no vais a poder ver nada, lógicamente, pero aquí veis desde el año 2009 hasta el 2021 la evolución del sector financiero español. Aquí tenéis todos los bancos pequeñitos y cajas de ahorro que había, que no están todos, pero están la mayoría, y cómo ha ido a lo largo de los años los que han quedado. ¿Vale? Es lo que os comentaba al principio. Para que os hagáis una idea del auténtico tsunami que ha habido en la banca. Aquí teníamos, en nuestro caso, Caja Badajoz, Caja Círculo, Caja Inmaculada, ¿CAI? Constituyeron Caja 3 cuando ya tenían problemas financieros como empresa, que somos los bancos al final y al cabo, por su estructura de balance y la fuerte crisis inmobiliaria y financiera que hubo. Estas tres se juntaron constituyendo Caja 3. Esto lo hicieron muchos grupos. Se fueron juntando para intentar evitar desaparecer siendo un poquito más grandes, pero al final eso no fue solución, porque eran tres enfermos que se convertían en un enfermo más grande, pero no dejaba de ser una entidad que tenía problemas y que había que inyectarle fondos, que el Estado tenía que prestar y luego tenía que devolver. En nuestro caso, al final, Ibercaja absorbió a Caja 3 y conseguimos a nivel aragonés que quedara una entidad fuerte y solvente en Aragón, que es importante sin duda para las empresas por la cercanía y por la implicación de la entidad financiera en la zona de actuación. Eso parece una cosa menor, pero es importante. Pero en definitiva, al final, en el año 21, bueno, este mapa no está actualizado porque es anterior, porque por ejemplo BBV y Sabadell estuvieron a punto de fusionarse, que no se fusionaron finalmente. Sabadell es un banco medio grande también, iba a ser absorbido por BBV, al final no fue absorbido. Pero lo que os digo, han quedado 8, 9, 10 bancos, ¿vale? Ahí tenéis prácticamente todos los que han quedado: Caixa, BBV, Sabadell, Santander, Bankinter, Unicaja, que se fusionó con Liberbank este año pasado. Dos grupos medios similares a lo que somos nosotros se juntaron en Unicaja y Liberbank. Abanca, que es un grupo gallego, y Ibercaja, y Cuchabank, perdón. Y luego quedan las cajas rurales, que son mucho más pequeñitas, pero que han quedado también vivas bajo el paraguas del grupo cooperativo que les da soporte a todas las cajas. Eso es lo que ha quedado, ¿vale?, del sector financiero. Realmente aquí ya muchos más movimientos de esos biogrupos no debería haber. Pero puede haber algún, O sea, estoy diciendo esto y mañana puede salir en prensa que hay algún movimiento más. Pero realmente mucho no debería haber porque ya está concentrado y esto ya es eficiente a nivel regulación y eficiente a nivel gestión, que es como lo que se trata. Que el regulador esté tranquilo de que el sector se ha saneado, pero que las empresas también tengan un tejido bancario suficientemente amplio para que puedan trabajar y que los bancos, como por ejemplo nosotros, pues podamos seguir teniendo autonomía, ¿vale? Eso es lo que ha quedado y cómo está el sector financiero. Si entramos ya a detalle, preguntadme alguna, que si no os haré alguna pregunta yo digo examen, creo que estáis ahí ensayados y os voy a soltar un rollo y no querría aburriros mucho. Si entramos al detalle de los productos ya, una empresa viene a un banco. ¿Qué suele utilizar una empresa? Pues aquí tenéis detallado los tipos de financiación. Básicamente hay dos tipos de financiación en las empresas en su relación con la banca y lo que necesitan en definitiva: financiación a largo plazo y financiación de circulante. ¿Qué es financiación de largo plazo? Pues
Imaginaos que yo tengo una industria y tengo que comprar una maquinaria para hacer un proceso de transformación de productos, o tengo que construir una nave porque las instalaciones estoy ampliando y se quedan pequeñas. Lógicamente eso es una inversión a largo plazo y tengo que financiarla a largo plazo. A largo plazo pues quiere decir que el préstamo lo voy a solicitar a más de 1, 2, 3 años, a 5, a 10 años, incluso a 15, depende de la inversión que sea. Eso es un tipo de financiación. Eso es un tipo de financiación que el banco va a requerir unas garantías, llevarán un tipo de interés y que serán diferentes seguramente que lo que es una financiación de circulante, que es el otro tipo de financiación, el punto 3 es el que os pongo ahí, de líneas de financiación de circulante, que aquí lo que estamos financiando es el ciclo operativo de la empresa. Aquí lo que hacemos es financiar lo que la empresa hace en su día a día. Si yo fabrico o hago un producto alimenticio y en su proceso de venta trabajo con unas grandes superficies que me lo compran y lógicamente tengo que cobrar, pues en el periodo de maduración del producto, mientras la materia prima la transformo hasta que la vendo, igual ahí pasan 3 meses o 6, o desde que la vendo hasta que el grupo al que o la empresa a la que le vendo me paga. Ahí pueden pasar 30, 60 días, 90, 180 días. Eso requiere, seguramente va a generar una tensión de tesorería, que le llamamos nosotros, una necesidad del circulante o de caja para poder atender porque el día a día sigue. Tengo que pagar las nóminas, tengo que comprar la materia prima con el producto final, bueno, tengo que pagar las cuotas anuales de mis financiaciones a largo. Hay unas necesidades operativas de fondos que se llaman, que no sé si lo habéis visto así, el tema técnico contable, las no. Hay que ver el fondo de maniobra, hay una diferencia entre el circulante que yo genero y el pasivo circulante que yo tengo. Entonces, eso me genera unas necesidades de circulante. Y para eso está la financiación de circulante. Y dentro de esa hay muchos productos. Cuentas de crédito, las cuentas de crédito es el producto, luego veremos un nombre ahí, ¿vale? Los productos estrella hoy en día serían las cuentas de crédito, el confirming, eso es lo principal que se utiliza hoy en día, la cartera comercial, las líneas de descuento que le llamamos, pero hay más productos. Financiación de cobros y pagos nacionales, nacionales e internacionales, lógicamente, porque las empresas y los bancos ya tenemos que saber trabajar en el mundo internacional, pues lógicamente hay instrumentos de circulante para financiar la operatoria internacional, que cada vez es mayor y bueno, tiene su complejidad. El factoring, que luego os explicaré lo que es un producto un poquito más complejo. Los avales, que son garantías que nosotros damos frente a terceros porque las empresas necesitan de una garantía. Bueno, todos esos productos son los productos de circulante que una empresa puede... Bueno, estos y algunos más, pero los principales son estos. Y eso es lo que la empresa en el día a día trabaja con los bancos. Todas las empresas tienen uno u otro de estos productos, o todos. Hay algunas que no tienen ninguno, sí las hay. Empresas que tienen una tesorería excepcional porque tienen un flujo de generación de caja altísimo y no necesitan productos de financiación de circulante, claro, las hay muchas, pero no es lo habitual, ¿vale? Lo habitual es que una empresa tenga unos u otros o todos de estos productos de circulante. Financiación de largo plazo, igual no tienen, eso hay muchas que no tienen. Primero porque su proceso no requiere. Imaginaros una empresa comercializadora. Yo monto una empresa, compro un producto en la empresa nuestra que tenemos nosotros, pues compro una materia prima y la vendo. No tengo que tener... Bueno, puedo tener una nave, pero la puedo alquilar para no hacer... O simplemente incluso puedo ni tener yo el producto. Yo se lo compro a un proveedor y él lo envía a mi cliente. Y yo soy la comercializadora que lo compro y hago la transacción con los dos. No tengo ninguna instalación. Eso es muy habitual en el mundo comercial, ¿vale? Y esa empresa pues lo que va a necesitar es líneas de circulante para mientras le compro a este y le tengo que pagar hasta que cobre de este otro. Si no caso la operación, que también la puedo casar, que la compra se financie en el plazo de pago a este, me dé suficiente plazo de pago para que el cobro del otro no me genere una necesidad de circulante. No es, pero eso no es tan sencillo. Normalmente voy a necesitar, porque no va a ser tan fácil que alguien me dé un plazo de pago rápido, me paguen a mí rápido y yo pueda pagar más tarde a que me provee el producto, ¿vale? Lo normal es que necesite algo, ¿vale? Y luego os hablaré de la póliza del documento que se instrumenta todo esto y cómo son esos documentos y qué peculiaridades tienen.
Y al final, si nos da tiempo, pues veremos un caso práctico con una empresa real. Os daré una empresa real, 4 datos, para que un poco penséis qué puede necesitar, o cómo lo pediría, o qué condiciones, para que veáis un poco en real lo que es esto. Entonces, eso es todo lo que en banca podemos o operamos habitualmente. Sí. Si lo vemos un poco, bueno, aquí es un poco, ya entramos en detalle. Si yo financio mis ventas o mis cobros, y puedo financiar también mis compras o mis pagos. Estamos hablando aquí de circulante principalmente, de las necesidades, como os decía, del día a día. Pues si financio mis ventas, ¿qué tengo que financiar? Puedo anticipar con una línea de descuento que llamamos la cartera comercial los cobros de mis ventas. Si me dan un pagaré, me pagan a 90 días, a 190, por una línea de descuento de cartera, yo como banco te puedo anticipar eso, ahora no tiene interés y te anticipo eso. Eso es la cartera. Anticipo de facturas, si tienes unas facturas que cobrar, puedes negociar con el banco anticipar esas facturas. El factoring, bueno, lo veremos ahora en detalle todo, porque si no, les voy a explicar ahora exportaciones, gestión de cobro, los TPVs que hay en los comercios, en las tiendas, eso termina el punto de venta, TPV, pues eso es una forma también de cobro anticipado. Tú pasas la tarjetita y automáticamente está ingresado en la cuenta de la empresa. Si tengo que pagar el confirming, los pagos nacionales, las facturas, las importaciones, los pagos a proveedores, las cuentas de crédito en definitiva, bueno, son los instrumentos y un poco de dónde viene uno, ¿vale? Si vendo y cobro, y si es una operación comercial, que está vinculada a una operación comercial tangible, o es una operación financiera, que es un anticipo de caja de, ¿vale? Bueno, pasamos esto si quieres. Bueno, esto es una explicación un poco detallada, porque la he cogido de la propia interna del banco, pero un poco para que entendáis, viendo un poco el enlace con el tema del sector financiero, de la crisis financiera que hubo, también el cálculo de decir, y a mí el precio que me aplica el banco, ¿cómo lo calcula? ¿De dónde sale si me cobran un 3, un 4%, un 2 o un 5? Bueno, pues esto ha evolucionado mucho. Anteriormente, hace unos años, era una cuestión mucho menos analítica que ahora. Lógicamente había un análisis económico, financiero y de rentabilidad para el banco. Pero era mucho más cercana en la negociación. Había unos precios de mercado, una negociación, un margen bruto, y con eso se calculaba un precio. Y unas tarifas. Y los bancos aplicaban esas tarifas. En mayor o menor medida, hasta hace 8 o 10 años, era así. Obviamente iba a su análisis, pero yo digo, era mucho más simple. Hoy en día esto se ha complicado bastante. No es que se haya complicado tampoco, no es la palabra complicado, pero sí que se ha mejorado y profesionalizado mucho más. ¿Pero por qué? Porque el banco hoy en día, cuando aplica un precio a una financiación, tiene que calcular, como en toda empresa, que su diferencia entre ingresos y gastos sea positiva, pero en este caso tiene que tener en cuenta una serie de costes y de dotaciones y de consumos de capital, porque precisamente el estar cotizados en bolsa, como están prácticamente todos los bancos, lo vamos a estar, nos obliga a tener una rentabilidad mínima de cada capital, de un posible dividendo que nos va a exigir el accionista, unas dotaciones contables que el regulador nos exige hacer cuando nosotros financiamos una operación, aunque la empresa que imaginaos que le damos un préstamo a Inditex, que es la empresa quizás más grande de España y más solvente y con mayor, pues incluso esa operación a nivel contable lleva unas dotaciones contables. Tenemos que en nuestra cuenta de resultados aplicar una merma por un posible fallido o pérdida de ese préstamo si no nos pagan. En función de la calidad de la empresa, eso es mayor o menor. Entonces, eso, más la rentabilidad del capital que os he dicho, los gastos de estructura que tiene el banco. El banco calcula sus gastos de estructura y tiene que repercutir a cada operación una parte proporcional de su gasto de estructura. Los costes de financiación, ¿cuánto me cuesta a mí conseguir esos fondos para prestárselo a una empresa? Porque yo no los tengo en la cuenta. O bien los depósitos de los clientes, al final de los balances de los bancos, está lo que ingresan vía depósitos, captación de ahorro, mercados externos y el pasivo, que es donde lo presto yo. Y entonces eso tiene un coste para mí como banco. Todo eso se mete en una calculadora y a los ingresos posibles que podamos cobrar por un tipo de interés mayor o menor, restándole todo eso y el consumo de capital como cociente, nos tiene que salir un precio mínimo que nos cubra todo eso. Entonces, eso es como hoy calculamos los bancos
cada banco en un formato, pero realmente el fondo es este. Mis ingresos tienen que alimentar todas estas fuentes. Y si no las cubren, no puedo dar un precio u otro. Si una empresa a mí me dice que, oye, tengo una oferta de Santander y me hace un préstamo al 1%, si a mí no me da esto, no le puedo dar un préstamo al 1%. Según la calidad que tenga la empresa, le podré ser más agresivo o no, pero me tendrá que cubrir todo esto. Yo digo, hoy hay una fórmula pues, mucho más matemática y estadística en el cálculo y en la financiación a las empresas que podría ser de hace unos años. Bueno, es la mejora que está habiendo como en muchísimos sectores. Y en la banca esto existía, pero hoy es mucho más agresiva la forma de cálculo, más agresiva, bueno, pues mucho más estandarizada y protocolizada, porque además luego el regulador todo esto lo comprueba. O sea, un banco no puede decir, yo aplico los que se me dan la gana. No. El sector bancario está regulado y muy auditado y esto está, digamos, validado por el Banco Central Europeo. O sea, cada banco tiene que validar esto, no puede inventarse. Esto no dice el banco, yo hago mi fórmula y la aplico. No. El regulador nos tiene que dar su conformidad y lo va a revisar todos los años que la estamos cumpliendo, cogiendo determinados ejemplos o casos de operaciones muy gordas para comprobar que se aplica correctamente. ¿Vale? Eso es cómo calcula la banca los precios. Luego os puedo contar, o podemos hablar ahora un poco rápido también, de qué tipos de interés o cómo se calculan o cuáles son las referencias al final del precio. Pues hay dos referencias. Tipos de interés fijos, fijo, como su nombre indica, pues un 2, un 3% toda la vida del préstamo. No hay, ese es el tipo de interés. O tipos de interés variables. Tipos de interés variables que están referenciados a una referencia bancaria. Hoy es el Euribor prácticamente la única. En otras épocas había otras referencias bancarias. IRPH, referencia CECA. Bueno, no voy a hablar de estas porque prácticamente han desaparecido y ya vosotros no las vais a ver. Pero hoy la referencia es el Euribor. ¿Qué es el Euribor? El Euribor es el tipo al que se prestan el dinero los bancos entre sí en Europa. ¿Vale? Esa es la referencia. También se podría hablar de eso, pero esa es la referencia en tipo variable. Y esa referencia, si cogéis un periódico, Expansión, el Economista, 5 días, vais a ver cada día su evolución. O en internet lo podéis buscar. El Euribor a un año, el Euribor a 3 meses, el Euribor a 6 meses, el Euribor a un día. Esa que sale en prensa es la referencia sobre la que se aplica los tipos de interés al tipo variable. A eso se le suma un diferencial. El margen que el banco aplica. Euribor más 2, Euribor más 3, Euribor más 5, Euribor más 1, Euribor más 0, no sé qué. Así es como se calcula tipo variable. Entonces, la empresa cuando va al banco y el banco cuando negocia con la empresa, ese es un primer momento de negociación independientemente del producto. Me da igual que sea largo o que corto. El precio, como en cualquier producto, es la primera negociación que vamos a tener. Tipo fijo o tipo variable. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que es mejor un tipo fijo o un variable? Venga, algún variable. Yo digo que fijo. Tú dices que fijo. ¿Alguien que piense que es mejor variable o pensáis todos fijos? ¿O no tenéis ni idea? Venga, a ver, que levanten la mano los que pedirían un préstamo a un banco a tipo variable. Todos. A tipo fijo los demás. ¿O no lo pediríais? Depende del interés. No, pero el interés es el mismo, es el interés. Euribor, o sea, tipo fijo, imagínate, Euribor más 2 o un 2% tipo fijo. Lógicamente diría el 2. Quizás pida el 2 al tipo fijo, ¿no? Si es el mismo, el fijo ya lo tengo seguro. Claro, si lo tienes seguro. Bueno, yo os cuento un poco porque esto tampoco te quedas que hay no hay una varita mágica de decir qué es mejor, ¿eh? Hoy hay varios, claro, es que estamos en un año, 2-3 años, que yo creo que a vosotros nos va bien porque estáis viendo tantas cosas raras que ya todo lo que pasa en el futuro podéis decir, pues yo lo vi. Porque lo que ha pasado estos últimos 3 años y yo los últimos 15 ya, que soy ya más viejo, pero que han pasado cosas que ni en los libros de historia lo hubieran escrito, ¿eh? El COVID, ahora una guerra en Europa, hay una situación económica realmente digna de un máster, lo que está pasando. Pero en relación a la crisis de Lehman Brothers y de la banca que os he dicho, llevamos 6 años, para que os hagáis una idea, que el Euribor,
La referencia de tipo variable esa que os he dicho está en tipos negativos. O sea, es como si yo voy a tomarme un café a un bar y en vez de pagar €1 me dan dinero mío. Eso es el Euribor negativo, que la gente lo oye Euribor negativo y parece como que, pues negativo. No, o sea, la referencia de tipo de interés del mercado interbancario está en tipos negativos. O sea, un banco central de un país deposita dinero o le pide dinero al Banco Central Europeo y en vez de pagar interés, el Banco Central Europeo le da dinero. O sea, le paga interés porque se lleve dinero. Es el mundo al revés. O sea, los Euribor negativos es... Perdón, creo que tenemos que parar. Tenemos que parar un poquito por un momento de idea. Bueno, pues paramos un poco y luego seguimos. Vale, sí, gracias. Venga, nos hemos quedado hablando de los tipos de interés variables o tipos fijos, que es como las empresas negocian con los bancos las financiaciones, a tipo variable o a tipo fijo. ¿Y qué es mejor o peor? No es mejor o peor nada, ¿vale? Pero es cierto que hay momentos en los que parece mejor pedir un tipo fijo o un tipo variable. ¿En base a qué? A la perspectiva de cómo va a evolucionar la economía y cómo va a afectar eso a los tipos de interés. Esa es la cuenta macroeconómica que una empresa o un banco debe hacerse. ¿Cómo va la economía y cómo impacta esto en los tipos de interés? Por ejemplo, ahora, si pensamos en el caso real, ¿cómo está ahora la economía y cómo impacta esto en los tipos de interés? ¿Cómo está la economía? Porque la economía mundial, siempre hablamos de la economía global, no de la economía de España, ni de Aragón, ni de Zaragoza. La economía a nivel global. La economía está muy perjudicada. La situación económica es de una crisis casi perpetua desde hace 15 años. La crisis que se habló al principio de Lehman Brothers, de la banca, de la reestructuración, no fue 2008, 2010, 2012, se recuperó la economía, 2015, 16, 17, 18, hubo una recuperación importante económica, pero ha venido la crisis del COVID, la crisis que tenemos ahora con la invasión de Rusia de Ucrania. Entonces, todo esto afecta mucho a la economía. El tipo de interés, llevamos 6 años con el tipo de interés negativo que os hablaba antes del Euribor. El Euribor, si lo miráis en la información de prensa económica, el Euribor a un año, que es la referencia para los préstamos en tipo variable, pues ha estado en menos 0,50, lleva prácticamente un año o dos, ¿vale? O sea, si yo pido un préstamo a un banco y me cobra, imaginaos, Euribor más 3, pues si no hay una cláusula donde se limite que ese Euribor, si es negativo, se aplique 0, que lo pone ya en muchas cláusulas, pero en algunas no lo pone, pues me restaba de Euribor, o me resta. Si yo tengo un préstamo, imaginaos, particular de mi vivienda, con un banco contratado hace 10 años, a Euribor más 1,5, pues ese Euribor más 1,5, este año pasado y el anterior, hubiera sido al final que yo pagaría el 1, porque ese 1,5 se le restaba el menos 0,50. Fijaos qué cosa más rara, no tiene mucho sentido. Que la materia prima de los bancos, que es el dinero, su referencia sea que se resta su valor. O sea, no vale nada, no, vale menos de nada. ¿Por qué era eso? Porque hay esta crisis mundial que os digo, hay un sobreendeudamiento. Entonces, la economía intenta facilitar que el flujo de dinero y el retorno de las deudas sea más ágil y que haya una demanda de crédito más atractiva. Con tipos de interés muy bajos, las empresas a veces se animan un poco más, o los inversores, a montar proyectos, porque el coste financiero baja. Por eso el Euribor está en negativo y está en negativo. Es una mala señal en el fondo. Pero continúa. Eso impacta mucho también a los bancos, a sus cuentas de resultados, les penaliza mucho. Hoy estamos en una fase cambiante. Tipos de interés negativos impactan también en el coste de las cosas, en la inflación. La inflación, habréis oído en prensa también este año pasado con la subida del coste de la energía, el recibo de la luz, los combustibles, las materias primas, todo está subiendo una barbaridad, por efectos también colaterales. ¿Eso qué hace? Que el coste de la vida suba mucho, que la inflación suba mucho. La inflación del año pasado, si una cosa valía 100 en el año 2020, la inflación es el impacto que tiene en ese mismo producto o servicio. Pues esa inflación del año 2021 ha sido en torno al 6%. Eso es una auténtica barbaridad. La inflación media debería estar entre el 0,5 y el 1, como mucho. El coste de la vida sube un poquito, pero no a esos niveles.
¿Por qué? Porque eso distorsiona todas las relaciones empresariales. Si los costes suben, en teoría todos tendríamos que repercutir esos costes, pero no es tan fácil. A una empresa que la energía se le ha duplicado o se le ha triplicado el coste, yo no puedo trasladar a mi producto, oye, ahora triplico el producto porque mi coste se ha triplicado. Al final hay un comprador final que lo tiene que pagar. Y no es tan fácil que el comprador final se le hayan subido los sueldos o todo. O sea, no va todo a la par. Entonces, esa inflación se regula con los tipos de interés. Se intenta un poco en la macroeconomía acotar esos efectos distorsionadores con subidas o bajadas de tipo de interés. Es una de las medidas. Entonces, los tipos de interés, la previsión es de que suban, precisamente para corregir ese efecto de la inflación. Por eso cuando os he preguntado antes, ¿es mejor un tipo variable fijo? Pues hoy hay empresas que hoy ya piden tipos fijos a la banca porque prevén esas subidas de tipo de interés. Entonces dicen, oye, voy a pedir un tipo fijo y acoto ya mi riesgo, el préstamo lo voy a tener a tipo fijo aunque los tipos suban, aunque el Euribor vaya subiendo, ¿vale? Por eso hoy quizás sea más interesante pedir un tipo fijo en esa negociación. Pero, ya digo, todo esto es muy cambiante, la economía puede hacer que esto dentro de 8 meses o un año pasen cosas que eso no sea así, ¿vale? Entonces, eso es un poco la referencia de las financiaciones de los bancos y las empresas y su relación. Tipos de interés variables y fijos. Y luego está el importe que lo mide lo que os enseñaba antes. El precio mínimo que un banco tiene que cobrar para cubrir su estructura y sus gastos generales. Si entramos ya a los productos, bueno, ¿cómo definimos un préstamo? Pues bueno, al final esto yo creo que es un poco de sentido común. El contrato de préstamo es aquel por el que la entidad financiera prestamista le entrega al cliente, prestatario, a la empresa definitiva, una cantidad de dinero, estableciendo contractualmente la forma en que habrá de devolver ese capital y los intereses que le tocará, con un vencimiento prefijado y un cuadro de amortización. En resumen, yo tengo una empresa y voy a construir una nave porque quiero ampliar mi negocio porque estoy creciendo. Le voy a pedir al banco un préstamo. Imaginaos una nave que me cuesta 300.000 euros. Pues si pido un préstamo de 200.000 o la cantidad que sea, le pediré un préstamo, lo pediría a un plazo determinado, a 8 años, a 10, es una inversión a largo plazo, la tengo que financiar a largo plazo porque con los recursos que genere cada año tengo que pagar el endeudamiento anualmente. Salvo que tengo una empresa que genere tanto que en un año o dos no pueda pagar, que no es lo normal en una inversión a largo plazo. Hay que casar los flujos de caja anuales con las cuotas anuales. Eso genera un cuadro de amortización, que lo que decíais, unos compromisos anuales. Eso es un préstamo. Y eso es la operatoria de financiación normal a largo plazo. ¿Qué hace una empresa con las inversiones? Naves, maquinaria, vehículos, cosas que requieren un plazo más largo en el tiempo para su amortización. ¿Vale? ¿Qué paga la empresa? El tipo de interés, cada año sobre el capital que eleva. Hay un sistema de amortización, que es el método francés, que es el más habitual, no sé si os lo he explicado, veréis, es un cálculo matemático, en función del capital que se debe, se va pagando intereses todos los años. Lógicamente, cuanto menos capital debo, menos interés tendré que pagar ya, porque se calcula sobre el capital pendiente. Pagaré unas comisiones de apertura, una comisión de cancelación si cancelo anticipadamente, de amortización anticipada. Eso es la estructura de lo que es la financiación, intereses y comisiones vinculados a la financiación. Firmaremos un documento, una póliza que le llamamos en un notario, porque se firma en un notario, es un fedatario público que da legalidad o veracidad a un acuerdo entre las partes y en caso de litigio requiere ese soporte legal y jurídico para que nosotros o el cliente, quien tuviera que reclamar, normalmente el banco, en caso de impago, pues de cara a procedimientos judiciales, el notario, la firma notarial, da esa validez y esa veracidad y esa fortaleza para esa reclamación. ¿Vale? Eso es la financiación a largo plazo. Aquí os explico más, pero bueno, no vamos a entrar en mucho detalle en esto porque si no nos alargaremos. Hay formas de financiarse por convenios. Los fondos los puede tener el banco para prestarlos de su balance, de la liquidez que genera con los fondos que capta, pero también hay instrumentos en los que nos aportan los fondos actores terceros, por ejemplo el Estado. Los préstamos ICO, que igual os suena la figura del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, pues aquí son fondos que el Estado nos da a los bancos, nos presta, obviamente, para que a su vez nosotros lo prestemos a las empresas. Ese dinero del Estado cada año saca unas líneas ICO que les llamamos. Con el COVID
se sacaron unas líneas específicas para la crisis del COVID. Cuando vino el COVID, se sacaron unas líneas por parte del Estado rápidamente para que pudiéramos financiar a las empresas toda esa coyuntura a la que se vieron de un día para otro, de que no podían vender, tenían sus compromisos, sus obligaciones diarias, tenían que devolverlas, no tenían liquidez. Había ahí una crisis que podía provocar la caída, como ha provocado al final en algunos casos, de muchísimas empresas. El Estado nos inyectó unos fondos a la banca para que los prestáramos a las empresas. Esos fondos ICO, en el caso del COVID, tenían la peculiaridad de que el Estado nos garantiza gran parte de ese préstamo. Es decir, si la empresa no devuelve el préstamo, nosotros los bancos tenemos la garantía en un porcentaje de que el Estado nos lo va a restituir. Eso es totalmente atípico y ha sido excepcional. Por eso les digo lo que estáis viviendo. Esto no había pasado nunca, que a un banco el Estado le dé garantía por si el cliente no me paga. Después de pues el banco no corre ningún riesgo. Bueno, el Estado lo que hizo fue dar armas a los bancos y a la economía para que ayudáramos a aportar liquidez para que no se cayera el sistema. ¿Y cómo nos lo hizo? Porque claro, los bancos pueden haber dicho, oye, pero yo cómo voy a prestar a una empresa que está cerrada y no sé si va a poder abrir en un mes o en un año o en 3. Pues el Estado para eso nos dio una garantía, nos aportaba el 60, el 80% de garantía en función de la dimensión de las operaciones y la calidad, y nos garantiza, como os digo, en caso de impago hasta esos porcentajes. Las empresas, lógicamente, tienen que cumplir unos requisitos para poder adherirse, tampoco lo puede pedir uno alegremente. Había que justificarlo y al final la empresa es deudora con el banco y en caso de impago contra el Estado. O sea, pero es una figura especial. Esto es un convenio, el ICO. ¿Vale? Hay otros tipos de convenios, el Banco Europeo de Inversión. O sea, hay empresas o sectores que inyectan dinero a la banca regularmente para que prestemos al final a las empresas. ¿Vale? Son los convenios. Sociedades de garantía recíproca. Bueno, estos son empresas. En Aragón tenemos a Galia, no sé si os suena, es una empresa pública que nos aporta garantía a nosotros en un préstamo. O sea, yo le hago un préstamo a una empresa pequeñita, esa empresa no tiene suficiente solvencia para que le demos el préstamo porque no genera o no nos aporta la garantía adecuada, pues la Comunidad de Aragón y todas en general crean unas sociedades públicas que nos aportan esa garantía y así a la empresa le ayudan a que consiga la financiación. ¿Vale? Bueno, pues son figuras que están y que las empresas tienen muchas herramientas hoy en día para poder acudir a los mercados. Bueno, las líneas de financiación de comercio, bueno, esto es la financiación de minería, y el leasing y el renting, que son dos figuras de financiación. El renting, sobre todo, que ahora se usa mucho y vosotros incluso lo empezaréis cuando os compráis un móvil, lo pagáis a plazos, eso muchas veces es un renting. Tú te compras un iPhone y te dicen, oye, pagarás 50 euros al mes. Y a los 2 años te cambiamos el móvil por otro nuevo. Te están haciendo un renting. Te están alquilando el móvil. Realmente un renting es un contrato de alquiler con los servicios vinculados al producto. Por ejemplo, un coche. Los coches van a ir, casi todos se llaman muchos por ahí. Os cogéis un coche cuando podáis o tengáis la edad, si la tenéis o no la tenéis, y las compañías de automoción, las marcas, te alquilan los coches. Te dicen, tú te alquilas el coche, ¿qué vas a conducir? 10.000 kilómetros al año. Cualquier coche. Hoy tenéis coches por 250, 300 euros al mes. Un coche que tú tienes un servicio que te entregan el coche, haces un contrato a 4 años y el mantenimiento, las ruedas, los seguros, todo eso va incluido en la cuota de renting. Tú pagas una cuota y cada mes pagas esa cuota. A los 4 años, a los 3, a los 5, depende del calendario, se devuelve el vehículo. Pues eso es el renting. En ordenadores también existe, en mobiliario, en 1000 cosas. Pero sobre todo en productos rotativos. Que tú a los 3 años el móvil, a los 2 años el coche, a los 4 el ordenador, lo entregarás y quedarán otro. Y harás otro contrato de renting. Es una manera de vincular y de financiar más cómoda. Y para el usuario, yo pago una cuota al mes y ya está, me olvido. No tengo que comprar un móvil 1.000 euros, no. Pago 50 euros al mes. Y a mí eso me cuadra más fácil. Desembolsar o comprarme un coche de 20.000 euros. Pagar 200 euros al mes o 250, que vale un utilitario medio, está por ahí, o pequeño. Obviamente, cuanto más grande y más calidad de vehículo, 500, 600 euros, pero por 250 o 300, seguro a todo riesgo, conductor uno más otro, puede haber 2 conductores, rueda, todo incluido. Bueno, pues
es una financiación. El leasing es otra figura parecida al préstamo. Es una compra aplazada. El leasing, el activo es propiedad del banco, lo compra el banco y en la última cuota me lo cede a mí. El leasing, porque se usa más, porque tiene un impacto fiscal que con la contabilidad, la deducción es más acelerada a nivel contable, ¿vale? Que en un préstamo, el activo. Esa es la ventaja del leasing. Bueno, no cuento más detalle, pero eso es la financiación a largo, ¿vale? Esto sí que es pasado por los convenios que hemos comentado, esto también. Esto es pasado, si quieres, todo esto pasará. Bueno, aquí os contaba, aquí tenéis la explicación del renting y el leasing, pero es lo que os he comentado ahora, con lo cual yo creo que ya. Pero os digo, esto, sobre todo el renting, esto tiene mucho futuro y mucho crecimiento. Ya se usa mucho, pero cada vez se usará más. ¿Vale? Bien. Si pasamos al circulante, que es el día a día normal ya de las empresas, porque al final las empresas, nosotros, y a mí me gusta mucho esto explicarlo, ¿cuál es el riesgo? Una empresa que tiene que hacer, lógicamente, ganar dinero, ser solvente, repagar sus compromisos. Ese sería un poco el fin cuando yo constituyo la empresa, ¿no? El primero, ganar dinero, lógicamente. Cuando constituyes una empresa, nuestro fin es ganar dinero. Lo demás está muy bonito, pero el balance tiene que reflejar que lo que yo quiero es recuperar mi capital y sacar una rentabilidad para mí y para los que entren conmigo. Mañana montéis una empresa, vuestro fin es que la cuenta de resultados del sitio. Pero ¿dónde está el riesgo principal, creéis, en una empresa? ¿En ese o en qué podría estar? A ver si alguno puede ocurrir. O sea, para que una empresa tenga un riesgo latente en el día a día, que yo gane o no gane, en mi día a día tampoco aflora si yo gano o no gano en mi contabilidad. Pues estoy haciendo contabilidad, entiendo, hacéis la cuenta de resultados, el balance, el activo, el pasivo, todo eso se hace anualmente. A final de año, ahora en marzo hay que formular las cuentas, pero yo realmente puedo hacer balances y cuentas provisionales, y las hacen las empresas obviamente, pero yo en mi día a día, yo si estoy ya a 1 de marzo, ¿cuál es mi cuenta de resultados del año 2022? Pues no la sé, yo no la tengo hecha de 2 meses. Una gran empresa sí que las hace mensuales, pero no es lo habitual. El peligro de muerte de un día para otro es la liquidez. Si yo me quedo sin caja, mi empresa puede morir de un día para otro. Si yo no tengo para pagar las nóminas, imaginaos que estoy a 25 de febrero y mi empresa tiene que pagar 100.000 euros de nóminas. Y llega el 28 de febrero y no tengo liquidez. No he cobrado de mis clientes, he tenido que pagar a un proveedor que me ha exigido que le pague si no me suministraba la materia prima para hacer mi producto. Y me he quedado sin caja. Y mis trabajadores me han cobrado. Y el día 1 de marzo, pues viene 1 o 2 días o todos que no han cobrado. ¿Y qué pasa? Pues tengo un problemón. O no he pagado a un proveedor que es imprescindible que le pague para hacer mi producto. Y si no le he pagado la factura anterior, no me la suministra. Y no puedo suministrar a mi cliente que está esperando que le diga cuándo. La empresa que se queda sin liquidez puede morir en un día, 2, en una semana o en un mes. O sea, eso es el alto riesgo que hay en las empresas. Lógicamente, la estabilidad está en el medio y largo plazo. He de ganar dinero, he de ser solvente, he de demostrar en mi balance que tengo una solvencia económica y financiera, por supuesto. Los bancos analizamos los balances. Y cuando alguien viene a pedirnos dinero, lo primero que le vamos a pedir es su cuenta de resultados, sus cuentas anuales, su informe de auditoría si está obligado a auditar. Todo eso, por supuesto, o sea, esto es como la valentía. Esto tiene que estar, no se presupone, eso tiene que estar. Y hay que demostrarlo. Ahora, por aquí es por donde me puedo morir, en un día. Entonces, las empresas tienen que planificar muy bien su tesorería. Y tienen que tener una cierta holgura en la tesorería que tienen o pueden disponer. Los bancos seremos siempre restrictivos de que demuéstrame que necesitas esta tesorería, que yo creo que necesitas menos, te voy a intentar que me pidas menos de lo que me estás diciendo porque creo que no necesitas tanto. Pero una empresa tiene que ser más bien expansiva o pedir, no digo pedir más de lo que necesita, no la palabra, pero tener holgura, porque ahí en el día a día hay incertidumbre, como os he dicho. Mañana puede haber una crisis como la de Rusia que me bloquea en un mercado que yo le he vendido a una empresa rusa, imaginaros, y que no me puede pagar aunque quiera. Porque no me puede pagar, porque he bloqueado los mercados bancarios. No tiene la culpa la empresa rusa, no tengo la culpa yo, pero yo no he cobrado. Y mis trabajadores y mis préstamos y mi luz y todo lo tengo que pagar. Pues tengo un problema de tesorería. La banca ha de ser receptiva a sus problemas, sí, pero como todo tengo el problema hoy. Voy a ir a un banco, le voy a contar mi problema, lo va a tener que analizar, lo va a tener que pasar a un comité de riesgos, va a tener que tomar una decisión, seguramente toma una decisión
menos bonita de lo que yo querré porque sea prudente y tendrá miedo también ante la coyuntura. Entonces, hoy más que nunca las empresas han de planificar su tesorería y ser muy prudentes en su consumo de caja y tener bastante holgura, toda la que puedan, en tener líneas de circulación. ¿Vale? La cuenta de crédito, bueno, pues esto es el producto más sencillo de circulante que hay. Esto es imaginaros que tenéis una cuenta corriente, pues que en vez de que en la cuenta corriente lógicamente tenéis el saldo que vosotros ingresáis o el dinero que vosotros ingresáis, pues el banco te deja un crédito en la cuenta. 20.000 euros, 100.000, 1.000.000, lo que acuerdes y ahí se apruebe. Puedo disponer de ese dinero a crédito. Es como un préstamo. Y lo tengo allí disponible. Y suelo pagar por lo que utilizo solo. ¿Que utilizo 100.000 hoy? Pagaré intereses a final de mes por los días que he utilizado eso. ¿Que mañana ingreso 30.000? Tendré 70.000. Es vivo, va subiendo y bajando el dispuesto del crédito. Y eso me permite a mí tener un colchón y una holgura para mis flujos de caja y no tener tensiones. Casi todas las empresas tienen este producto. Muchas empresas que no necesitan financiación nos piden este producto y no lo usan. Yo tengo muchos clientes muy grandes que este es el producto primero que me piden. Oye, quiero tener una cuenta de crédito de X millones en grandes empresas. ¿Para qué? Pues esto lo hacen casi a veces por inversiones corporativas. Oye, mañana podemos comprar un grupo. Quiero tener un crédito para comprarlo mañana. Porque en la negociación es muy importante para mí poder cerrar la compra hoy. No puedo decirle a una posible operación, no, ya vendré cuando me dé el banco, no, mañana notario firma. Me piden un crédito. Eso es un poco especial, ¿vale? Pero en lo que es el día a día, todas las empresas tienen que tener esto, lo tienen, la mayoría. Porque van jugando con su liquidez. Lógicamente tienen que demostrar al banco que lo pueden repagar, porque esto vencimiento, esto vence normalmente a corto plazo, a un año, a 2, a 3, pero normalmente es a un año. Claro, en teoría en un año tendrías que matar esta cuenta de crédito, cubrirla y cancelarla. Tienes que poder tener esa liquidez. Muchas veces se renuevan periódicamente, a vencimiento se renuevan. Pero ha habido momentos, y podría pasar, que el banco te diga, no, te la renuevo, pero me la tienes que cubrir primero para que te la renueve. Tienes que tener la liquidez para cubrirla. Eso es lo normal. Lo habitual muchas veces es que se vayan renovando, ¿vale? Pero este es el producto top del circulante. Intereses, comisiones, también se pagan unas comisiones por lo que no utilizas. Podréis decir, joder, todos los bancos no pierden una. Bueno, tiene su sentido también. Si yo pido un crédito y no lo uso en todo el año, el banco tiene que hacer una rotación, tiene que tener los fondos preparados por si los necesito, tiene unos costes. Y yo no lo uso, pero me gusta tenerlo por si acaso. Pues se cobra lo que se llama la comisión de disponibilidad. Por el dinero que tienes sin usar, cobramos una comisión. Pequeñita, pero se cobra. Porque al final también eso, el banco tiene que ser eficiente en la liquidez que te está dejando y que tú no usas para nada. Que quieres tener ahí, pues lógicamente tiene un coste. Eso es la cuenta de crédito. Productos créditos. Bueno, todo esto pasa luego, ya lo explico un poquito. La cartera comercial, bueno, esto es muy rápido, lo explico ya más rápido porque si no, se nos ha caído el tiempo ya. Pues bueno, yo hago mis ventas, los instrumentos de pago que me pagan a mí mis clientes, pues un pagaré, una letra de cambio, un recibo, el documento de cobro. Esto es la forma de anticiparlo. Lo llevo al banco y lo anticipo. He vendido al Corte Inglés y el Corte Inglés paga a 60 días y me manda un pagaré, que ya no es muy habitual esto, pero pues yo voy al banco con el pagaré y el banco me lo anticipa y me cobra un interés. Si son 60 días, de 60 días, lógicamente, de 30, de 90, del plazo que sea. Hay una forma jurídica de los instrumentos de cobro que tienen más fuerza o menos, pero eso no os lo explico hoy, porque también eso impacta. Un pagaré a la orden, no a la orden, un recibo, todo eso, en caso de impago, el banco y yo como cliente del banco tenemos más fuerza para reclamar a quien pagado, que es el otro. Si yo le he vendido a una empresa, si esa a vencimiento no paga, el banco va a ir contra mí. Pero tendrá que ir también, o yo iré también contra el que he pagado realmente. Entonces, eso es importante en el instrumento, ¿vale? Esto también se usa, va un poco bajando, porque hay nuevas figuras que ahora os enseñaré, pero es muy habitual también, ¿vale? Las líneas de descuento, la cartera comercial. El confirming, este es un producto también estrella junto con la cuenta de crédito que hoy está muy en auge. ¿Qué es el confirming? El confirming es una forma de pago a mis proveedores.
Yo, imaginaos, tengo mi fábrica, compro materiales para hacer turrón, por ejemplo, pues compro almendra, compro los productos que hacen falta, y a todos esos proveedores yo negocio con el banco facilitarles que puedan anticipar ese cobro. En vez de mandarles un pagaré, que era lo de antes que os estaba explicando, el banco genera unos ficheros y le digo al banco, tengo que pagar a estos 200 proveedores. Es una gran empresa y hay muchísimos proveedores, y todos los meses. Y les pago a 60 días, a 30, al plazo, a cada uno de distintos plazos. Pues nosotros como banco, a cada uno de esos proveedores, le mandamos una comunicación en donde le decimos, el Corte Inglés, por ejemplo. El Corte Inglés me ha dicho que le tiene que pagar 30.000 euros de las almendras que usted le vende y que vencen el día 15 de abril. Si quiere anticiparlos, fírmeme esta cartita. Me firma la cartita y en el momento que ese cliente firma la carta, yo le abono a ese cliente el dinero por anticipado. Eso es el confirming. ¿Qué ventaja tiene el confirming para ese cliente? Una muy importante. Que en el momento que anticipa ese cobro, tiene seguridad 100% de que no va a ser impagado. El banco da la garantía de que eso ya no es impagado. En el momento que lo anticipa, él no tiene ningún riesgo. ¿Qué ventajas tiene adicionales para él? No tiene que ir a su banco a negociar una línea de descuento, una cuenta de crédito para anticipar el cobro, porque yo como banco del pagador se lo estoy dando. A mí como banco, ¿qué ventaja tiene? Estoy obteniendo financiación con clientes que no trabajan con mi entidad y les voy a financiar. Esa empresa puede estar aquí, pero puede estar en Galicia, en China o en París. Yo les mando a todos los proveedores y el que quiera anticipar me mandará la carta firmada y se lo abonaremos. Le cobraremos un tipo de interés, lógicamente, le restaremos de nominal el tipo de interés y encima le daremos garantía de que va a cobrar al 100%. Si anticipa, ya no hay un pago posible. Yo como banco corro el riesgo. Lógicamente, yo he estudiado al que me ha pedido a mí la línea de confirmo y he pactado con él si le doy o no ese riesgo. Pero esto es muy habitual ya, ¿vale? El confirming es un instrumento que cada vez se emplea más, porque es muy cómodo para las empresas, para los bancos y para los pagadores, también para todos. Y eso pues nos deja un negocio al banco e incluso al que tiene que pagar. Yo le puedo ceder intereses al que tiene que pagar. O sea, como empresa puedo cobrar, porque realmente le estoy dando un negocio al banco. Le estoy diciendo, oye, con estas empresas que tú no trabajas, págales y si te anticipan vas a cobrarles un interés y pactas conmigo que me cedas parte de ese interés. Eso lo hacemos habitualmente también, no es raro. Obviamente nosotros intentamos cederles poco, las empresas grandes que saben que esto es un negocio bueno, nos piden mucho. A mí cédeme de la comisión, del tipo de interés, depende, es una negociación, pero se hace. Y esto es un producto en agujero. Bueno, pues esto ya lo explico un poco rápido. El confirming, cobros y pagos, muy sencillo. Yo tengo facturas que cobrar o facturas que pagar. En vez de un instrumento, la factura. Pues como banco yo te puedo financiar, tú me mandas las facturas que tienes que pagar o las facturas que tienes que cobrar, la relación, y con eso te las anticipo. Oye, yo tengo esta factura que cobrar, la cobraré a 60 días, porque hay empresas que no dan instrumentos de pago. Pagan por transferencia. Una empresa grande no te va a mandar un pagaré, toma, pagaré, no. Yo te pagaré a 60 días. A los 60 días te mandaré la transferencia de tu cuenta. No te va a dar un instrumento porque ellos no lo hacen, administrativamente deciden no hacerlo y son grandes y lo bueno. Pues yo como banco te facilito que puedas anticipar esa factura porque no tienes un documento para anticiparlo. Financio la factura de cobro o la de pago al revés. Tienes que comprar un material para fabricar, en cuanto te mandan la factura del material, te anticipo hasta que tú fabricas el producto que vas a vender. Porque tú con ese material vas a hacer un proceso y lo vas a fabricar y lo vas a vender. Igual pasan 90 días. Pues yo te financio desde que compras hasta que vendas y cobres. Cobras el pago. Bueno, preparado. El factoring, bueno, esto lo explico porque también es un producto que se utiliza, aunque es un poco más complejo. Pero bueno, yo creo que es interesante también. El factoring, que vuestra empresa, imaginaos, le vende al Corte Inglés. Yo tengo la empresa y le vendo al Corte Inglés y le facturo al Corte Inglés, que es un pagador de alta calidad, o a Inditex, a las tiendas de Zara, grandes clientes, ¿vale? Yo como banco le puedo comprar esas facturas a la empresa, en las que te las compro. Tú le has vendido el Corte Inglés por 30.000. Yo no te financio, te compro la factura. Esa deuda que tiene el Corte Inglés contigo pasa a ser con Ibercaja Banco. Y todo lo que va vinculado a esa factura es mío, ¿eh?
los albaranes de entrega del pedido, los justificantes de la mercancía y de los procedimientos. O sea, es una compra al 100%. Ya hay una relación entre el banco y el pagador. El factorizarlo quiere decir que la compra, yo no te financio, no, la factura es mía, ¿vale? Y esto se hace con grandes clientes o grandes pagadores. ¿Qué ventaja tiene para la empresa? Aparte de la pura ventaja de la financiación, tiene la ventaja de que sale de mi balance. Yo no tengo un cliente pendiente de cobro en mi balance, tengo tesorería porque ha salido de balance porque el banco me ha comprado la factura, ¿vale? Se hace también habitualmente y es un producto importante, más complejo en su procedimiento, pero se hace. Pasa. Bueno, los avales, pues lógicamente, ¿qué es un aval? Una garantía. Imaginaos que yo, en esa venta que le hago al Corte Inglés, el Corte Inglés me dice, no, pero a mí garantízame que los procedimientos técnicos de transformación del producto cumplen un contrato que hemos acordado de calidad, de manipulación de alimentos, tal. Pues yo como banco le garantizo que eso es correcto y adecuado al contrato que he firmado con el Corte Inglés. Y en caso de que incumpla hay una penalización económica, al final, lógicamente todo lleva al final un coste económico. Pues yo garantizo eso. Eso se llaman avales técnicos. Avales económicos, que me estoy dando un poco la pantalla, pues imaginaos que hago una compra de una máquina y la tengo que pagar por hitos, por plazos, porque me la van a fabricar. Cuesta, imaginaos, 300.000 euros y el fabricante alemán me dice, a mí me pago 20.000, luego me pagas 50.000, luego 60.000 a la entrega y los 100.000 últimos cuando se pongan en funcionamiento. Pero para que empiece a fabricarla quiero un aval de un banco que me garantice que me vas a pagar. Porque imaginaos que se pone a fabricar y a los 8 meses le digo que no tengo dinero. No, me piden un aval económico, que si el hito de los pagos en marzo, en mayo y en octubre, yo como banco garantizo que esos hitos los va a pagar mi cliente. Yo estoy corriendo un riesgo, no le dejo un dinero a la empresa, pero estoy garantizando que va a cumplir y le cobro unas comisiones por esa garantía de avales, ¿vale? Esos son los avales, muy habituales en el día a día de las empresas, ¿vale? O una administración pública que para suministrarle o para ir a un concurso público, lo primero que piden es un aval del 2%, del 5%, en garantía, digamos, de tu solvencia, entre comillas, para poder acudir a ese concurso público, que no vayas luego que te lo adjudiquen y no tengas garantías. Pues me piden un aval de un banco. Técnicos y económicos se los digo. Bueno, y un poco por acabar el tema del circular de todos estos productos, igual que los préstamos os he dicho, que se mecanizan en una póliza que se va al notario y ahí vienen las condiciones del préstamo, su calendario, el tipo de interés. Nosotros tenemos una póliza que todos los bancos tenemos parecidas, que llamamos multiproducto. Es una póliza paraguas, es una póliza que da garantía a todos los productos de circulante. Yo puedo contratar con el banco una línea de avales, una línea de confirming, una cuenta de crédito, una financiación de pagos y cobros, una línea de descuento. Todo eso está soportado por un contrato global que tiene una cuantía límite y que se firma notarialmente, dando soporte jurídico y legal a esa relación que hemos pactado la empresa y el banco. Y que en caso de litigio nos da fortaleza en las partes para poder demostrar lo que hemos o no dejado de cumplir. Eso es la póliza. Y se firma, en nuestro caso se firma la primera vez que se interviene y luego ya no hay que ir al notario normalmente, pero la primera vez hay que ir al notario e intervenir. Con el coste notario que lleva, pero es una fortaleza jurídica que hay que cumplir. ¿Vale? Y donde está reflejado todo lo que hemos acordado. Todo lo que se acuerda entre las partes tiene que estar reflejado en las pólizas. Al final el banco tiene que dar documentalmente a la empresa lo que ha acordado y lo que le ha concedido y eso le tiene que salir a ambas partes para demostrar luego que eso es lo acordado, ¿vale? Eso son las pólizas en el financiero, ¿vale? Bueno, esto sería un poco la explicación de lo que son los productos de financiación de largo, de corto, de circulante o de largo plazo. Luego os había traído un ejemplo que no sé si nos va a dar tiempo, como veáis, de un caso real de una empresa y de una fuente de información que es Informa, que no sé si lo habéis oído alguna vez, o Informa. Eso es una empresa que lo que hace es obtener la información pública de todas las empresas. Las empresas están obligadas a depositar sus cuentas en el registro mercantil, cada año las tienen que formular, las depositan en el registro. Las empresas que se auditan según el volumen tienen que hacer esa auditoría
y se deposita en el registro mercantil. Entonces, esa fuente de información, bueno, no sé si habéis sacado 5 o 6 copias y queréis por grupos o apuntarlo un poco rápido. Claro. Pero no da tiempo. Es que no da tiempo. Entonces, bueno, simplemente echáis un ojo y ya os lo podrán explicar aquí a vuestros profesores si queréis. Es decir, ¿qué se informa? Pues esa fuente de información donde la empresa se ve toda su información de balances, de empleados, de resultados. Esto lo podemos emplear los bancos, lo pueden emplear las empresas para mejorar su competencia, a sus proveedores, a sus clientes. Bueno, es una herramienta muy útil. Es una información pública, eso no es nada que se saque, eso está público porque se coge del registro mercantil. Y las empresas están obligadas a trasladar esa información al registro mercantil. Si una empresa no cumple estos requisitos contables o legales, lógicamente su relación con los bancos también se ve penalizada. Hay empresas que no informan, no depositan sus cuentas, pues bueno, esas son señales negativas. Pero como os digo, hay bastante información de lo que es una empresa o los datos contables o económicos de una empresa. Y bueno, por mi parte yo creo que más o menos hemos cumplido ya, nos hemos pasado un poquito del tiempo, con lo cual, pues, bueno, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues me he metido mucho rollo y ya no, pues esto es todo por mi parte. Gracias.